seriedad a partir de este momento. Tengo delay. Bueno, voy empezando entonces. Bueno, nosotros nos tocó investigar un poco acerca de lo que es la herramienta NLTK, ¿sí? Vamos a contar un poco, primero, bueno, poner un poco en contexto, ¿sí? O sea, algo que nos sirvió a nosotros es, a partir de tanta información que hay, ¿sí? Empezar a ordenarla, ¿no? Decir, ¿para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? Entonces, ahí va una pequeña introducción. Primero nos pusimos a investigar un poco acerca de, bien, está bien, hay muchas herramientas y NLTK es una, pero un poco de hacia dónde apunta lo que es el Natural Language Processing. ¿Sí? En este proceso vimos, bueno, dónde más o menos está aplicado. Ahí nos dimos cuenta que por ahí, a la hora mismo de usar Google, ¿sí? Ya dentro de lo que hace el buscador de Google, es un análisis de este tipo. Entonces es como algo que está bastante presente y tiene mucho potencial. ¿Sí? Después decimos, bueno, ¿cómo podemos llegar a ejecutar todas esas aplicaciones? ¿Sí? Acá, bueno, es donde aparece esta herramienta NLTK, Natural Language Toolkit. ¿Sí? Es una librería de código abierto, eso está muy bueno, debe ser de las más, no, de hecho es la más, como la que más comunidad tiene, eso está bueno porque por ahí a la hora de encontrar bugs o cosas así, se suele encontrar una solución. Ahora vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces decimos, bueno, ¿qué herramientas nos brindan NLTK? Tenemos tokenización, ¿sí? Steaming Unlimited, POST, Chunking, NER, Corpora. Entonces, nosotros dijimos, bueno, tenemos todo esto, pero hay un tema. Ahora, ¿qué hago con todo eso, no? Con mucha información. Entonces, decimos, bueno, vamos a ir paso por paso. Nosotros teníamos un objetivo de armar, bueno, dentro de las 4 consignas de Waldo, ¿sí? Armar ciertas relaciones entre las entidades que había. Entonces, vimos que cada herramienta, dentro de la que teníamos tokenización, name entity recognition, part of speech tagging, terminaban constituyendo como un camino para poder llegar al objetivo final. Si es como que todo lo anterior era la caja de herramientas y esto que tenemos que desarrollar nosotros es como una casa. Bien. ¿Hasta ahí se va entendiendo? No dije nada de otro mundo igual. Fue como para contextualizar un poco. Bien. Ahora vamos a desarrollar un poco las herramientas. Como dije antes, nosotros tenemos en cuenta el objetivo que tenemos que tener. Y una de las principales cosas es que los textos que se van a trabajar van a ser en español. Entonces no deja de ser algo que lo vamos a estar contrastando a lo largo de la presentación, porque vamos a ver más adelante que NLTK tiene mucho apoyo en todo lo que es textos orientados a inglés, pero por ahí en los que son en español deja un poquito que desear, digamos. Bueno, acá un poco de tokenización, sí, ver cómo con 2 simples líneas se puede tokenizar tanto sentencias como palabras. Ahí ponemos una parte de código, una parte de salida. Y vemos la tokenización en español, sí. Acá está bueno porque dentro de todo se le puede pasar un parámetro a SendTokenize y a WordTokenize acerca del idioma que queremos que trabaje. Y esto va bastante bien. Entonces, a ver. Ahí está, aprobado. ¿Ok? Seguimos. Vamos a ver el tema de los sinónimos en inglés. Acá lo mismo. En inglés sale bastante fácil. Lo que te devuelve esto es una lista de sinónimos o palabras semejantes. Y sinónimo en español hay que darle un poco de vuelta porque es como que vos le pasás la palabra en español, después va al inglés y después tenés que volver a pedir en español, pero puede servir. También devuelve una lista de sinónimos. Entonces, aprueba. Vamos a la parte de antónimos. En antónimos, bueno, tenemos 2 foranidados, pero dentro de todo también podemos decir que dentro de 5 o 6 líneas de códigos también sale bastante fácil. Los que ponemos small y tenemos large, big and big. Pero ¿qué pasa? Acá directamente en español no había vuelta que darle, así que los antónimos en textos orientados al español no los tenemos. Por lo tanto, ahora no está aprobado. Ahora nos pusimos en papel de profe nosotros. Mirá qué Perdón, imagen que tiene la propia. ¿puedo hacer una pregunta ¿Sí? Sí, 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 no sé quién respecto es. del slide anterior? Leandro, Lanto, Bien. respecto del slide anterior. Ahí estás utilizando WordNet. ¿Ese WordNet qué es? ¿Es un diccionario que le pedís esos sinónimos, antónimos? Es buena la pregunta. Dentro de NLTK, ves que hacemos de NLTK Corpus, importamos WordNet, ¿sí? Corpus representaría todo un
sencillamente es como un conjunto de libros. Vos dentro de Corpus tenés desde discursos presidenciales, eh, ¿cómo se dice esto? Book reviews, eh, libros, Revisiones. Ediciones de libros. de películas, claro. Movie reviews, quise decir, de películas, sí. Claro. También hay libros. Entonces, vos tenés un conjunto de contenidos que vos podés utilizar acá para entrenar modelos o para mismo hacer trabajos. Dentro de todo eso hay algo que tiene mucha más vuelta, que es WordNet. Y dentro de WordNet vos, como ves, podemos utilizar herramientas para antónimos, para sinónimos, para ejemplos, para definiciones. O sea, es un poco más robusta en ese sentido. Ajá. Ahí se entendió, creo que era Lanto el que consultaba. Sí, 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 perfecto, impecable, muchas gracias. Hicimos. Entonces seguimos. El steaming. El steaming es la técnica en la cual uno busca llegar a la raíz de la palabra, ¿sí? O sea, como vamos acá en el ejemplo, si tenemos working, reading, jumping, nos devuelve work, read and jump. Esto vendría a ser como la base. Y acá hay un tema. En el español, fijemos que vamos a utilizar otro. Acá utilizamos Porter Steamer, que usa un algoritmo de derivación Porter. Y acá usa Snowball Steamer, que acá no pudimos encontrar el algoritmo que utiliza. Pero tenemos un tema. Decimos corriendo y ¿qué esperaríamos que devuelva? Correr. Aprendiendo, aprender. Comiendo, comer. Porque lo que funciona en los steamers, muchos de los steamers lo que hacen es, basado en la regla en inglés, es que le sacan, por ejemplo, el ing o cosas por el estilo, y también falla en inglés. Lo que pasa es que como el inglés es mucho más regular que el español, le pega más. Exactamente. Exactamente, sí. Ahí, como dijo Diego, ahora creo que en el slide que viene vamos a ver que el steaming incluso puede fallar en inglés y por eso hay algo es la lematización que por ahí tiene una vueltita más de rosca. Pero bueno, acá vemos que se les ocurrió poner ese meme que era bastante descriptivo, entonces no prueba. Bien. Vamos acá a la lematización. Como decíamos, acá tenemos dos procesos que podemos, o sea, dos herramientas que podemos utilizar para llegar a lo que es la raíz de la palabra. Bien. Lo que vemos es que usando el steamer, o sea, el steaming, como decía Diego, puede fallar, porque lo que hace es como un análisis morfológico de la palabra, o sea, se dedica a quitar partes que no sean necesarias. En cambio, la lematización tiene una vuelta más de rosca, por eso tarda un poquito más, pero es un poco más precisa. E incluso te puede llegar a devolver, no por ahí, si no encuentra lo que es la palabra raíz, sino un sinónimo de esa palabra, que también te puede servir. Pero bueno, decimos, bueno, vamos a utilizar la lematización en español, o por lo menos ver si se rompe o algo. No hay, directamente. Acá en esta herramienta no tenemos para textos en español. Por lo tanto, no prueban esta parte. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bueno, part of speech tagging. Bien. Esto lo que es, ya para empezar a hacer un análisis más profundo del texto, la idea es, a partir de una tokenización, obtener los tipos de palabra en sentido gramatical que son. Acá tenemos la lista de lo que sería cada cosa, cada definición, cada clasificación, ¿sí? NN es un sustantivo, verbos, ahí estaría la lista. En esta línea de código, o sea, en este bloque de código, lo que se hace es, a partir de un modelo, o sea, esta sección de código no usa lo que es Word Tokenize y Send Tokenize que usamos antes, sino que usa una clase que se llama .sentence Tokenize que te permite armar como tu propio tokenizador de alguna manera. Por eso es que lo entrena y por eso hay un train text y un sample text. ¿Okay? Y bueno, sencillamente con un for hace la tokenización y llama a la herramienta post-tag, bien concreto. Y esto es lo que nos devuelve, bien, un texto justo de... Vieron que yo les conté que había textos de discursos presidenciales y eso. Justo este es uno de Bush. Entonces esto está muy bueno. Acá, como vemos en inglés, está bastante bien. Para el español, acá empieza una herramienta que la tuvimos que usar bastante, o por lo menos consultar bastante, que es el módulo de Stanford que se llama Core NLP. Bien. Lo que nosotros fuimos usando acá es como pegarle a la API de Core NLP, ¿bien? Que nos facilita algunas herramientas, como por ejemplo nos permite hacer el post con cosas en español. ¿Bien?
Entonces aprueba, dentro de todo aprueba, nos puede servir. Esto es un nivel de profundidad más, el NER, el Name Entity Recognition. Esto lo que hace es, como dijimos, a la hora de hacer el post-tagging, es una forma de analizar gramaticalmente y no llega a ser semánticamente el texto. NER lo que hace es ir un paso más y ya nos habla acerca de entidades, ¿sí? De reconocer cuando se habla de personas, de organizaciones, de lugares, ¿bien? Y lo que se va formando es como se ve la imagen, disculpen la calidad de mierda, eh, con un árbol, ¿bien? Lo que tiene el NER es que, bueno, a diferencia de lo que es el post, cambia el pivot. Este es cuadrático, puede soltarlo un poco más, pero bueno, también da un análisis más preciso y con otra perspectiva, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, teníamos el post en inglés, tenemos el post en español, usando Core, tenemos el NER en inglés, vamos a usar el NER en español. Y se rompió. Buscamos el error, nos tiró un 500, que es un error, bueno, como dice ahí, interno del servidor. Googleando dentro de lo que se podía encontrar ahí, lo que encontramos es que, bueno, había que tocar un archivo de configuración, porque como vemos acá, nosotros también tenemos que levantar un servidor dentro de localhost para que vaya escuchando esas peticiones. Dentro de ese proceso de configuración hay algunos parámetros que se pasan, y en el caso de cuando se trabaja en español, hay un parámetro que tiene que estar en falso, y en teoría funcionaba. Bueno, lo cambiamos y no funcionó. Y tuvimos con el mismo error y no encontramos más la vuelta. Así que Germán, tengo una pregunta. Vamos tratando de bueno, salvarte. estoy tratando de tratar. Me tapaste En el meme, justo. inglés, no, Sí. perdón. En inglés, ¿vos podés definir cuál es un conjunto de las entidades posibles para que detecte? Sí, 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 es posible. Sí, sí. Hay algunas que están por defecto, como conté, que son organización, persona, pero vos también podés crear como tus propias entidades para que sean reconocidas. No te podría dar un Eso ejemplo es algo preciso ahora que... con código porque no te... No, está bien, pero eso es algo Sí, que sí, te vamos a escucho. usar seguramente. Sí, 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 sí. Bueno, este score diciendo aún estoy tratando de salvarte, pero no está dando abasto las herramientas. Eh, Así que nada, ya llegamos a la parte de conclusiones, ¿sí? O sea, haciendo una evaluación de la herramienta que tuvimos. Nuestra idea era llegar a algo que vendría, algo que lo facilita mucho en el ETK también en inglés, que es la correferencia, ¿sí? Que es esta relación que hay entre por ahí un sustantivo y después que se lo llame con un pronombre, pero la verdad no lo pudimos lograr. De hecho, nos trababa mucho este tema de las herramientas orientadas al español. Así que las conclusiones son esas, para antes de eso. El potencial primero de lo que es el Natural Language Processing, ¿sí? O sea, de cómo se puede utilizar en todo lo que es lingüística computacional. Eh, es una locura por ahí cómo te abstrae también las mismas herramientas, Spacy, Stanza, cómo te abstraen de todo el algoritmo que pasa por abajo. Pero bueno, nada, es algo muy, muy zarpado, hablando vulgar. Bueno, en el ETK, como decimos, una herramienta muy útil, pero orientada especialmente a textos en inglés. Y bueno, nada, este tema de que para trabajar con textos en español es necesario otros módulos y otras herramientas que hasta a veces resultan insuficientes, como nos pasó a nosotros. Esta es una tabla, no estrictamente en LTK, sino de Core, la otra herramienta que usamos, y mostrando lo que va abarcando, digamos, y qué herramientas se pueden abarcar en los distintos idiomas. Como vemos, en inglés toca prácticamente todos, en español se queda bastante corto. Pero bueno, nada, esa es nuestra conclusión, no puede terminar. Tengo una pregunta, Germán. Sí, ¿Probaron en agarrar un texto en español, traducirlo al inglés, bien, buena aplicar pregunta. todo y después volver a traducirlo al español a ver qué se perdía en el medio? Bien. Es una buena pregunta porque justo le habíamos hecho una consulta a Waldo días anteriores. Cuando nos chocamos con esto, antes de encontrar Core en LP en esta instancia,
Antes de encontrar eso, nosotros teníamos varias opciones. Había una opción que era, como dijimos, vieron en Corpora, hay varios conjuntos de textos. Esos textos se pueden entrenar de alguna manera y poder llegar a resolver esto. Esa era una opción. Otra opción que se nos ocurrió es esta que vos mencionás, de decir, bueno, yo agarro el texto, lo traduzco y esa traducción la trabajo. El tema es que se terminó siendo muy impreciso porque primero que decimos, bueno, vamos a usar un traductor. Usamos la API de Google Traductor. Buenísimo, hay que garparla. Así que ahí quedó descartada. La otra era hacer web scraping. Y a partir de eso, poder levantar la traducción. Estuvimos buscando y vimos que Google tarde o temprano se da cuenta de lo que hace, o sea, ya tiene herramientas de detección para eso. Y que además hay muchas traducciones que no son precisas al español y que, o sea, por lo menos en Google Traductor. ¿Sí? Entonces nos pareció que no era un buen camino. Y bueno, nada, consultando con Waldo, esa herramienta como que esa parte quedó descartada. Pero bueno, nada, no sé si hay alguna otra pregunta, algo que quieran decir. No, consulta nomás de curiosidad, ¿sí? Vos en algún momento mencionaste que cierta operación era un poquito más lenta que otra. Cuando hablaste de El NERF. steaming, claro, el NER, sí, y antes por ahí cuando hablaste de lematización y steaming dijiste que bueno, una tarda un poquito más que la otra, pero es más precisa y demás. Las pruebas las hicieron con estos ejemplos breves, cortitos, ¿cierto? Perdón, sí. Obviamente, esto de que tarda más, obviamente es teórico. No es que estuve con Está el perfecto. cronómetro. Es teórico. Es lo que No, no. fuimos encontrando en la lectura. No, quería saber si habían probado, si habían tirado algún texto grande, un documento, qué sé yo, no sé si muy grande, pero de 10 páginas para ver cuánto tiempo tardaba en procesarlo. No, O sea, 10. para saber No, 10. No, la verdad que podemos ver. no, para Muchas te saber puse eso tanto, sí perdón. hay una limitación, porque bueno, está muy bueno el laburo que hicieron, obviamente, está muy bueno y está bueno la conclusión, ¿no? De que guarda con el español para ciertas cosas. Entonces estaba pensando si teníamos que tener también alguna restricción en cuanto a la longitud, ¿sí? De eso, qué tamaño de entrada manejar en función de los tiempos de respuesta. Pero bueno, nada, no, qué sé yo, está perfecto, está bárbaro, ¿sí? Serán cosas que después iremos evaluando, ¿sí? La verdad que muy, La muy verdad está bueno. buena la pregunta. O sea, no le hicimos ese análisis. A ver, a partir de qué n empieza a andar un poco más lento. Pero, pero bueno, nada, sería una prueba que estaría buena hacer. Sí, sí, para saber con qué vamos a trabajar, ¿no? Pero insisto, está muy bueno el laburo que hicieron. Muchas gracias. Por favor, ustedes. ¿Alguna pregunta, alguien? Ya dejo de compartir pantalla, si no hay ninguna pregunta. Creo que ahí está, ahí está. Bueno, podemos ir con otros grupos y después de último hacemos una discusión general, ¿no? Ujú. Bueno, el grupo 2, ¿quién va a presentar? Hola, hola, ¿me escuchan? Augusto, dale. Grupo 2, ¿quién? ¿Augusto presenta? No, Augusto estaba con Somos nosotros. el mismo grupo. A ver quién. ¿Deciden del grupo 3? Acá estamos, sí, no tenemos problema. Bueno, no sé, ¿están los chicos? ¿Quién presenta? ¿Nicolás? Igual, Diego, te hago una aclaración. Vos sabés que estamos los tres del celu y quería ver si puedo conectar la compu para presentar, para mostrar la transferencia. ¿Conecto de la compu, no hay problema? Yo diría que te conecte la compu, claro. A ver si se puede ver. Porque si van a aparecer dos Nicolás y no van a entender nada, va a decir. A ver si puedo. Keep. A ver si aparece.
emitir. Igual, como habíamos organizado con los chicos, era hablar un poquito entre los tres. Nos repartimos todo entre los tres, digamos. Sí, sí, no hay problema. ¿Tienen algo para mostrar? ¿Para compartir la Sí, la pantalla o no? transparencia. Por ahí no tiene sentido. Ah, ok. Ahí la pongo. A ver si la... Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, todavía no, ya puedes hacerlo. A ver si encuentro la opción. Tengo un Tienes que ir a techito. compartir, o si no, abajo, al lado del botón de la cámara, dice compartir contenido, un botoncito, una flecha. Creo que hice screen, a ver si me deja. Ahí ¿No estás. se ve? A ver, Perfecto. ¿se ve bien más o menos? ¿Se ve bien? Sin el más o menos, se ve bien. Impecable. Bueno, Ro, ¿estás ahí para arrancar? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, como decía Nico, la idea es dividir un poco entre los tres. Yo les iba a contar un poco de la introducción. Eh, bueno, Stanza es una herramienta de procesamiento del lenguaje natural. La verdad es que las herramientas que fuimos viendo van a ser muy parecidas a las que contó el compañero. Nada más que lo que tiene bueno es que Stanza es bastante fácil y ameno de usar. Como dice ahí, necesitamos instalar antes Stanza. Son 3 pasos, tenés que tener Python de 3.6 para adelante, sí o sí, y después instalar el pip. Para esto también vamos a tener que hacer de 3 para adelante. En mi caso, como yo les comenté, tuve problemas con el Python por esta cuestión de que sí o sí tiene que ser la última versión. Instalamos el procesador. Hace un poquito, Nico. Ahí estoy. ¿Ahí se ve bien? Sí. Y lo primero que tiene es la tubería, el pipeline. La tubería es lo que permite que sea fácil de utilizar, digamos. No hace falta crear como hicieron los compañeros, ni trabajar con código, la verdad. Creamos la tubería y le cargamos las herramientas de una forma bastante fácil. Como pueden ver ahí, se baja el idioma, stanza.download, el idioma, donde ponemos qué idioma vamos a utilizar. Tiene un montón de idiomas, tiene un montón de facilidades en ese sentido. Creo, perdón que te interrumpa, creo que tiene 66 más o menos diferentes idiomas. De una. Lo que no... Es que, Nico. No, era eso. Perdón. Lo que va a tener más complicaciones es la comunidad que tiene Stanza. A diferencia del compañero, es muy difícil conseguir información o más datos o problemas que hayamos tenido. Es muy difícil conseguir en la comunidad de Stanza soluciones. Eso nos complicó bastante. ¿En qué sentido, Rocío? Y el único que encontramos fue la que dice vos en su momento, si te acordás, que es Sí. la Documentación oficial, sí. Eso, documentación oficial. Después teníamos problemáticas, por ejemplo, para entender un poco más sobre las herramientas. Poner un toque la transparencia tirónico. Perdón. Fíjate, por ejemplo, cuando tenemos que cargar los procesadores, ahí tenemos el idioma y cargamos los procesadores. Todas esas pequeñas cositas, cuando nos enfrentábamos a algún error, si googleáramos errores por ahí de novatos, ¿no? Obvio. Nos enfrentábamos a un error y nos costaba un montón entender. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Bajando que tenemos son bastante parecidas a las que compartió el compañero recién. Lo que tiene es que son más fáciles de usar. Baja, Nico. Pero la funcionalidad es lo mismo. El tokenize divide las palabras en tokens. El MWT agarra estos tokens y hace que cada palabra tenga un token diferente. O sea, sí o sí tenés que, por ejemplo, cargar el MWT con el tokenize. Eso de cargar, como digo yo, se carga directamente al pipeline. En la diapo anterior decía que ponías pipeline, entre paréntesis, idioma y los procesadores que vas a usar. Esos procesadores que vas a usar son estos que estamos viendo acá. Son estas herramientas. Vos le podés decir al pipeline, cargame todo. Es decir, pones tokenize, MWT, post, ner, lema. Y te hace todo. ¿Bien?
Eso es como fácil para el contacto, por así decirlo. Después las herramientas hacen más o menos lo mismo. El post etiqueta estos tokens y les da una entidad, por ejemplo, de clase de palabra. Esto es lo que vemos el funcionamiento, digamos. Una vez que cargas todos los procesadores en el pipeline, le das el print doc y te carga. El ID que va a ser a cada ladito va a tener, en este caso, un numerito, te da el texto y el lema, como dijo el compañero, es esto de cómo lo encontraríamos en el diccionario. Por ejemplo, por lo general el verbo va a ser en infinitivo y el entorno van a ser bastante parecidos, pero ¿por qué? Porque Cristian viene de Cristian, o sea, no tiene una raíz, es un nombre propio. Lo que nos va a servir más que nada es para los verbos. Eso lo lleva a infinitivo, no es como el compañero que le sacaba la raíz y separaba la desinencia. No, acá vemos el verbo en infinitivo. Lo cual está bueno porque saca todo lo que son los tiempos verbales, no importa en qué tiempo, siempre son el mismo verbo. Después, ¿qué más vemos ahí? Después vemos el mismo igual, el anterior. Vemos el de PREL, que es la funcionalidad. No sé si lo ven. Por ejemplo, en juega tenemos que es root, que es raíz. O sea, toda la oración gira en torno de esto. En el Christian vemos que es n-subject, es decir, es el núcleo del sujeto. O sea, a nivel sintáctico está piola. Como lo pone. Fútbol es objeto directo, en este caso dice OBL, pero es objeto directo. No reconoce entre objeto directo y objeto indirecto, por ejemplo. Lo cual sería una problemita en ese sentido. Y después, también los puntos los separa, les da un token a cada punto, lo trata como si fuese una palabra. Y el NER, que también es parecido al que dijo el compañero, que son categorías predefinidas. Una pregunta que ustedes hicieron fue si se pueden elegir otras categorías predefinidas, es decir, en vez de las predefinidas agregar uno propios. Y no, en ese sentido es fácil para usar, pero es difícil para modificar. Es decir, si vos querés categorías predefinidas, por ejemplo, una organización o una persona, va joya, porque son predefinidas, pero si querés darle otras, es más jodido. Después, la otra, vemos un ejemplo un toque más complejo. Esto es lo mismo, creamos la tubería, es el paso a paso. Creamos la tubería, en la tubería le cargamos qué lenguaje vamos a usar, y después le cargamos qué tipo de procesamiento vamos a usar. En este caso le cargamos todos, el tokenize, el NWT, el POS, el lema. Hay algunas restricciones, que es, por ejemplo, el NWT no se puede ejecutar sin el tokenize. Esas son las pequeñas cositas por ahí que nos dimos cuenta contra la pared, por así decirlo, que es lo que les decía de que no hay tanta comunidad. Que no nos andaba a poner el pipeline y era porque le faltaba el tokenize. Esas pequeñas cositas hubiera estado bueno que la comunidad sea un toque más amplia o que haya en español, porque la verdad es que no conseguimos nada en español que nos explique un poco. Bueno, cargamos el texto, en este caso es menos ¿No ejemplo. consideran nada del español? ¿En qué sentido, Rocío? ¿Documentación en español o que funcione con el idioma español? No, que funcione con el idioma español, como te decía, funciona muy bien. Carga los idiomas muy bien, entiende muy bien, tiene una libre... O sea, todo lo que fuimos cargando fue en español. Lo probábamos primero en inglés, pensando que iba a ser más fácil. Pero... Claro, el tema de la documentación, eso sí, ya aparecía todo en inglés y tendríamos que ir descifrando ciertas palabras que por ahí no conocíamos, usando el translate era más complicado. Así que con el tema de la documentación por ahí se nos complicó un poquito. Claro, bueno, eso es una cuestión en la que es Hay que aprender un poquito más el inglés. hay que amigarse, digamos, hay que amigarse un Sí, poco más sí. con eso, porque digamos, lo que tiene Stanza es que es nuevo también. Claro. Y no está incorporado a un lenguaje como pasa en el anterior ejemplo de los chicos. Claro, Entonces, digamos, hay una versión 1.0 siquiera. Está como, entonces, digamos, no quiero decir la versión comunidad beta, pero Stanza son los que desarrollaron Stanza. Claro. Esa es la comunidad. No es Java, es
lo último que hay en cierto tipo de cosas de análisis del lenguaje natural. Entonces, bueno, en inglés va a ser lo más común que aparezca, digamos, lo último, por lo general, está en inglés. Sí, igual, de una, con respecto a la pregunta que hacías, en el castellano, más allá de la documentación, volvemos a cómo funciona con el idioma castellano, eh, funcionaba bien, o sea, pudimos probar las oraciones bien. Si querés pasar a la otra diapo, que tenemos un ejemplo de que es esta ejecución que acabamos de mostrar, y la analiza bien, se da cuenta que el verbo lo pone, no sé si lo ven ahí, lo pone como raíz, que es root. Se da cuenta la relación entre el verbo y el sujeto, que es decir, dice ahí la función es el núcleo del sujeto en relación a qué verbo, al verbo estudia. Básicamente, ¿quién es el que estudia? O sea, hace bien las relaciones entre palabras a nivel sintáctico y por ende también semántico un toque, porque si no, no podría a nivel sintáctico. Por mí ya. ¿Cerró? Sí, sí, Nico. Bueno, ahora sigo yo un poquito con los puntos que nos habían marcado, y el primero era el tema de el post-tiny, que había que formar un grafo. Bueno, para la idea de esto, seguimos con lo que explicó Rocío recién, el tema de identificar los núcleos, los sujetos, usamos justamente esta herramienta que provee Stanza, del post. Sería post-processor, creo que era el nombre correcto. Bueno, con esa idea, y pudimos identificar lo que serían los núcleos de los sujetos, si bien este no es el ejemplo, agarramos el texto que había dado Leo de los kayakistas, y bueno, formamos con ese texto lo que sería, identificamos los núcleos de los sujetos y los fuimos agrupando en una tabla que tenemos acá. Más o menos, no sé si se alcanza a ver bien. Y bueno, justamente identificamos los sujetos de cada oración del texto, ¿no? Stanza también provee una idea de que por defecto separa lo que serían las oraciones de un texto por puntos. Y bueno, fue como lo armamos. Separamos las oraciones por puntos y las fuimos agrupando en esta tabla. Ahora bien, ¿de qué forma pudimos identificar cada oración? Bueno, se nos ocurrió una idea de decir, bueno, tomamos una letra del abecedario, fuimos en orden ascendente, como es el caso de a lo primero que arranca desde la letra A, y también un número para lograr una clave más acorde o una mejor identificación de la oración. Entonces, fuimos de forma ascendente, tanto en números como letra. Por eso se ve que tenemos A1, B2, C3, D4 y E5. Bueno, teniendo esta idea ya tenemos lo que serían los identificadores, el sujeto y la oración. Ahora, con eso ya pudimos armar el grafo, tomando como vértice del grafo los identificadores y como aristas los sujetos del mismo. Y se nos formó una idea así, ahí les muestro. Y se puede notar que nos quedó una especie de grafo no conexo porque hay sujetos, como es el caso de cálculo de arancel, que no se relaciona con ningún otro sujeto, digamos. Y un detalle importante es que este grafo se considera bidireccional porque vemos que tenemos empresa acá, empresa repetida acá y acá. Entonces, por un lado nos quedó un subgrafo, por así decirlo, que está formado por los vértices A1, B2 y C3. Y cálculo de arancel quedó solito. Y el otro, que está relacionado por personas y kayakistas, nos quedó acá. A ver si me comí algo de la idea del grafo. Bueno, separadas por puntos, es bidireccional. Bueno, justamente como decía, el sujeto, bueno, es el núcleo, que lo sacamos del proceso anterior, con aristas y eso. Bueno, conclusiones de esto, ¿qué podemos notar? Bueno, que se formó un grafo no conexo, lo vuelvo a repetir, y un detalle muy importante que creemos que es el foco de esto, del análisis de requerimiento, es que con esta herramienta pudimos identificar los sujetos, que son justamente las aristas, empresa, kayakistas, persona, y eso, si lo llevamos a un procesamiento, pueden ser futuros objetos, que lo que pueden ser posibles clases candidatas, digamos. Y justamente esa es la idea del proceso de hallar requerimientos con lenguaje natural, ¿no? O sea,
poder identificar posibles sujetos que pueden ser futuros objetos candidatos. Y bueno, a ver si me faltó algo más. Acá lo aclaramos, donde cada lista puede ser considerada una posible clase. Y bueno, ¿seguís vos, Emi, ahora? Sí, ¿se escucha el audio? Ah, perdón, ¿se entendió Sí. más o menos o hablé muy rápido? No, está se entendió muy bien. Ah, bueno, listo. Perdón, Emi. Sí. ¿Se escucha ahí más o menos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo voy a seguir hablando un poco de lo que es el reconocimiento de entidades. En este caso utilizamos la herramienta NER Proceso. Básicamente es la misma que explicó el compañero anterior, del grupo anterior, que lo que se encarga el NER Proceso, nosotros acá tenemos un ejemplo. Bueno, primero los pasos de siempre, creamos la tubería, le indicamos un idioma español, y en Processor le indicamos NER, que obviamente es la herramienta, pero además tokenizer. Por lo mismo que dijo Rocío en un principio, que NER en este caso necesita de tokenizer. ¿Por qué necesita? Generalmente lo necesita porque tokenizer lo que hace es dividir el texto en oraciones separadas por puntos y a cada palabra las transforma en entidades. Entonces, ¿por qué que necesita tokenizer? Porque el NER solo por sí solo no podría actuar. Es por eso que necesita tokenizer. Entonces, una vez que tenemos la tubería cargada, le mandamos el stream. En este caso, no sé si se verá, si no pueden hacer zoom. Dice: Cristian estudia en la Facultad de Informática de la Ciudad de La Plata. Punto seguido, él vive en Formosa. Ahí tenemos dos oraciones. Ejecutamos el prim. Por si no entienden más o menos qué hace este prim, es sencillo, solamente toma de cada palabra, de cada entidad, mejor dicho, indica el texto, o sea, el string, y el tipo, o sea, esta palabra, qué tipo es. Y ese for end in doc.ends lo que sería es recorrer el arreglo, como así decirlo, porque esto retorna un arreglo de entidades. Lo explico mejor. Generalmente retorna un arreglo de entidades, pero en este caso, cuando usamos el NER, devuelve solamente las entidades que pudieron ser clasificadas. O sea, si entre todo el texto que yo le mandé hubo entidades que las pudo clasificar en personas, localidades, organizaciones, devuelve solamente esa, no va a devolver todas. O sea, las que no encontró forma de clasificarlas, no las devuelve. Entonces, bueno, este set barra n es un salto de línea. Ahora, seguí, Nico. Si vemos ahí la captura esta de la terminal, igual abajo está mejor, lo pusimos mejor para que, por si no se ve acá. Ahí cuando le tiramos el texto, el que acabamos de decir, vemos que el resultado es: Cristian es una persona, Facultad de Informática, todo junto, es una organización, y La Plata es una localidad. Formosa lo mismo, lo toma como localidad. A ver, seguí, Nico, un poquito. Ahí está. Está mejor aclarado. Sí, sí, ahí se ve mejor. Sí, ahí están grandes los resultados. Y ahora, yendo a Perdón, las Emi, conclusiones. una cosita que quería aclarar. Ahí se distingue bien lo que es el manejo del español que posee Stanza, más que todo por cómo tira los tipos. Dice OR de organización, LOC de localidad y, bueno, Formosa también de localidad. Sí, sí, Perdón. tal cual. Eso está así. Bueno, y acá, hablando un poco sobre las cosas que notamos, nosotros mientras probábamos estos ejemplos, bueno, lo de la ejecución previa ya lo mencioné, pero acá hay otras. MWT, que también necesita tokenizer. Tokenizer también necesita MWT. Lema necesita de los tres. Y Disper, que es otro que no lo probamos mucho ese necesita de todos, generalmente. Bueno, y dos cosas importantes que notamos acá mientras probábamos estas cosas es: la primera, el tema del punto. Como dije que Stanza separa las oraciones cuando encuentra un punto. El tema es que eso funciona siempre y cuando, por lo menos a nosotros nos funciona así, el punto lo ponemos, la oración que comienza después del punto, se deja un espacio entre el punto y la palabra siguiente al principio de la oración. Si lo ponemos juntos, como que el punto lo toma como un carácter más de la palabra.
tuvimos ese problema a veces, después de lo empezamos a usar así, dejando ese espacio entre el punto y la palabra siguiente. Y otra de las cosas, esto también, el tema del case sensitive. Cuando tenemos, por ejemplo, si volvió un cachito Nico a la oración de arriba. Sí, eso quiere decirlo, el tema de la mayúscula, ¿no? Claro, exactamente. Por Eso. ejemplo, el mismo texto que nosotros pusimos ahí, Cristian estudia en la facultad, nosotros lo ponemos todo con minúscula, tanto el nombre Cristian, como Facultad de Informática, como La Plata, o como Formosa, todo eso lo ponemos en minúscula. El arreglo doc.es, que es el que recorremos nosotros acá, viene vacío, pero no porque no haya entidades. Las entidades las encontró, eso lo hace Tokenizer. Lo que no pasó es que NER Processor no tuvo manera de clasificarlas, de darle un tipo. Eso yo no sé si es propio de Stanza porque la herramienta no reconoce esas entidades en minúscula. Pero bueno, tuvimos ese problema también. Sí, perdón, ¿no? Pero sí, no, un comentario, claro, no sé, por lo que estoy escuchando, sí, o sea, no conozco, pero claro, entendería como que en realidad tanto el tema del punto y de las mayúsculas son ayudas que por ahí tienen las herramientas, ¿no? El tema Sí. del punto, claro, como mencionaste, uno en general suele hacer eso con los signos de puntuación, lo pega a la palabra anterior y deja un espacio respecto de la palabra siguiente. Claro, si no pasa eso, el punto me imagino que puede ser interpretado de otra forma, ¿sí? Está bien, el punto lo usamos para separar, ¿no? Separar oraciones, pero también el punto lo podemos utilizar para escribir etcétera, por ejemplo, y ponemos el puntito para indicar que es etc. y que estamos cortando la palabra. Por ahí, qué sé yo. Perdón. Sí. Perdón que interrumpa. Es justamente No, por lo que vos favor. decís. Es que por defecto Stanza tiene el punto como fin de cada oración. Pero eso no dice que no pueda ser configurable. Hay de alguna forma en Stanza, no investigamos mucho, pero hay alguna forma en que vos podés cambiar esa idea de fin de oración y agregar, no sé, un punto suspensivo, algún otro carácter tranquilamente. Así que bueno, perdón. No, está perfecto, vale la aclaración. Y Incluso respecto de... Sí, perdón, Emiliano. No, que decía que incluso también probamos un ejemplo donde tiramos dos oraciones y una terminaba con puntos suspensivos. Y no como final de la oración. Probamos un ejemplo de eso. Perdón, ¿punto suspensivo lo consideraba final de la oración o no lo consideraba? Sí, lo consideraba. Está bien, está. Y respecto de las mayúsculas, acá Facultad de Informática, informática está en minúscula. ¿Así lo reconoce? La F de facultad en mayúscula e informática en minúscula y todo lo tira como organización. No sé si fue un error de tipeo eso. Ahora me Perdón. queda la duda. A ver. No importa, era un curiosidad perdón. nomás. Mil disculpas, fue error de tipeo. Si ven acá la imagen, aparece la I Ahí está en mayúscula. mayúscula. Perdón, fue error de tipeo. No hay drama, no, por favor, no, era curiosidad nomás. Bien, por favor, sigan. Bueno, ahora hablando también un poquito de lo que son los referentes, o sea, palabras que referencian a otras, pero que quieren decir lo mismo. No tuvimos mucha suerte en este sentido en Stanza porque si bien buscamos, hicimos pruebas, no pudimos llegar a un acuerdo entre palabras, a una relación, en ver una relación entre una palabra y la otra. Hicimos un ejemplo, mirá, anda a la foto de abajo, Nico. Eso. Tiramos un ejemplo, no sé si se verá algo, pero por ejemplo, tiramos esta oración, Lucas y Mica compraron pan, y otra oración que dice, los mismos hicieron fideos. Ahí ese mismos hace referencia a Lucas y a Mica. Si bien tiramos, le mandamos el procesor, bueno, le mandamos casi todos ahí, y lo tratamos de imprimir más o menos una forma de que tire más información de la que suele tirar Stanza. Si bien tanto Lucas y Mica y la palabra mismo lo toma con los mismos argumentos, como pronombres en este caso, no pudimos ver todavía esa relación de que significan lo mismo. Por lo menos en Stanza no encontramos. Probamos con ese, probamos otro, por ejemplo, poner una oración que empiece con un nombre, por ejemplo Juan, y en la otra que haga referencia al
pero diciéndole él con acento en la E. Porque si lo tomás como él, sin acento, lo tomaba como un determinante. Ahora, si lo ponías con acento en la E, ahí sí lo tomaba como un sujeto, pero si bien lo tomaba con un sujeto, no vimos que se relaciona con el anterior, ¿no? Eso no lo pudimos ver todavía. Tuvimos ese tema. Hicimos muchas pruebas de esto, pero no pudimos llegar todavía a una conclusión así. No, ojo, puede ser que en realidad no esté resuelto, puede ser que en realidad no las herramientas no lo permitan hacer, ¿sí? Así que Yo lo que le decía a los chicos, para mí que Stanza, al ser nuevo, como decían al principio, todavía no probé eso. está. Pero bueno, igual muy buen trabajo hicieron también, sí, la verdad que muy bueno, muy interesante. Nico, creo que podés hablar un Sí, poquito ahí de los sigo yo. sinónimos. Sí. Bueno, y hablando con el tema de sinónimos, me pasa tal cual como explicaba Emi. No está como definida esa idea de una relación entre una palabra con la otra. Hicimos también un montonazo de pruebas, investigaciones, y no encontramos una conclusión de que refleje este tema de sinónimos, antónimos, hiperónimos, etc. Hicimos, sí, acá un ejemplo, como se puede ver, una oración con sinónimos. Dice, la victoria fue para el equipo rojo. Este triunfo fue el primero. Ahí notamos que triunfo y victoria son la misma palabra. Y la forma en que los procesos de Stanza lo imprimen no reflejan una relación que indique que en el caso de triunfo sea la misma palabra que victoria. Así que nos pasa lo mismo que con el tema de los referentes. Y bueno. Lo que dicen los chicos, un segundo. Creo que es más que nada que está abocado al análisis sintáctico y no semántico. Todas estas relaciones que decíamos hasta recién son de análisis sintáctico, y esto de sinónimos o referencia es más de análisis semántico. Está más abocado a todo lo que es análisis sintáctico, es decir, relaciones entre palabras, función de la palabra, no así a nivel semántico. En resumen, a ver, Stanza tiene menos herramientas que NLTK, por ejemplo, que la otra herramienta anterior, pero le faltan cosas. Por ejemplo, todavía le falta esto de relación entre sinónimos o entre referentes. Tiene menos cosas. Es más sencilla de usar, pero le faltan cosas. No sé si es más limitado, más limitado. Claro. Y en futuras versiones se van a incluir estas cosas. Bueno. Y lo que encontramos mientras investigamos el tema del sinónimo, es más que todo para aclararlo, vimos que hay una especie de base de datos llamada WordNet, en la cual está conformada por elementos que son synset, que hace referencia justamente a sinónimo. Pero esto no es propio de Stanza. Yo no me acuerdo si era propio de NLTK o Spacey. Pero. Me parece que cuando hicieron la presentación Germán y equipo, claro, yo les pregunté por WordNet y bueno, Germán por ahí nos puede aclarar o el equipo, pero me parece que es algo externo. Me parece que ese WordNet, claro, es algo que incorporás y lo utilizás. Sí, era más que todo para aclarar, porque justo investigando nos había parecido. Y bueno, y con eso creo que ya estamos. Acá dejamos la página de la documentación oficial de Stanza y un guija que también usamos mucho, donde también hay muchas. Tiene pruebas, tiene de todo. Bien. Tiene de todo. Hay un montón más de links que investigamos, pero para no poner todo, dejamos los más importantes. Y que, creo que ya estamos, ¿no? ¿Me comí algo, Sí, chicos? ya estamos. No, ya estamos, Nico. Pues ya. Bueno, buen trabajo, chicos, ¿eh? Muy buen trabajo. Bueno, chicos, muy bueno. Sí, muy bien. Dejo de compartir, ¿no? Sí. Dejar de compartir. Y ahora díganme quién va, si necesitan que les compartamos, compartir pantalla o algo del otro grupo. Voy a hablar yo. Pasame, Diego, Agustín, ahí te paso. poco. Sí. Ahí ya te puse como presentador. Tardamos un poco porque como no llegamos a tener mucho tiempo para hacer las cosas, nos quedó medio incompleto. No llegamos a hacer una presentación como el resto de los chicos, pero ahí lo intentamos hacer y nos quedó medio escueto a comparación de ellos. A ver si puedo compartir. ¿Se ve? Ahí está. Ahí se ve. Ahí sí.
ahora, acá, desde acá. Al principio habíamos hecho más o menos como Nico y los demás, de pensar cómo era la relación entre cada oración y fuimos pensando primero nosotros para ver después si podíamos llegar a un resultado similar o parecido con la herramienta y fuimos pensando que cada arista que unía nodos que son las oraciones, pusimos un número para cada oración y fuimos uniendo por cada sustantivo que íbamos encontrando. Y nos quedó el grafo este que es medio inentendible, pero después más abajo, acá está, fuimos poniendo en colores para ir viendo cómo hacíamos el análisis y después fuimos separando cada uno por un solo color para que no se haga tanto lío y tan engorroso. Después, Perdón, Agustín, que te corte. Entonces, eh, lo que manda, ¿sí? Lo que les guió la construcción de los grafos son los sustantivos. ¿Es sí, así? lo pensamos con los sustantivos porque estuvimos pensando, viendo cómo podríamos hacer para conectar una oración con otra y la única forma que se nos ocurrió fue con los sustantivos. Y después, usando Species, nos daba algunas relaciones, pero tenemos que acomodar un poco. Por ejemplo, acá en la primera, sin acomodarlo, nos quedaba todo así medio como desenganchado, pero si lo acomodabas un poco, algo te tiraba mejor. No sé si lo llegan a ver porque la imagen quedó muy chiquita. Y perdón, bueno, sí, es chiquita la imagen, pero ese arco grandote en esa imagen que parecía que pegaba un salto muy grande de una oración a otra, eso que estamos viendo es una sola oración, ¿cierto? Creo que sí, ahora me fijo bien porque... No, la Sí, curiosidad era disculpa. ese arco grandote que pegaba un salto, ¿sí? Porque claro, si es una oración, bueno, está bien, sí, es una expresión, es una cláusula que, sí, que todo eso hace referencia al otro, está perfecto, sí. Estas son las dos primeras oraciones que se separan por un punto y que habla de las empresas, la primera oración, y la segunda oración dice la misma, pero si cambiamos ese punto por una coma, sí nos reconoce que la misma está hablando de las empresas. Muy Pero buen por eso punto, decimos que entonces. tenemos que empezar a jugar con toquetear las oraciones originales. Está bien, pero entonces acá ustedes sí pueden reconocer que la misma hace referencia a otro sustantivo. sí, Claro, pero haciendo esa trampita de cambiar un punto por una coma. Punto, está bien. Interesante, interesante. oh, ¿quién? ¿Cómo, Agustín? No, estaba hablando con Seba, como se puso a hablar. Después también estuvimos viendo que Species tiene un diccionario de sinónimos, como por falta de tiempo no pudimos verlo a full, pero también buscamos y encontramos que vos podés armar tu propio diccionario para poder agregar sinónimos y creo que también antónimos, nos llegamos a ver mucho. Y perdón, Agustín, ¿el diccionario es propio de Spacey o el diccionario es WordNet? Hace una referencia a WordNet. Eh, no me Bueno, fijé Agustín o bien, pero todos, ¿no? creo que era propio, ¿no? Es Tendría que propio. Está. haberlo visto bien, porque no contábamos con mucho tiempo y como Lucio se bajó también a medio último minuto. Está. No, bueno, de todas formas está bueno. Me parece que en realidad cada grupo le dio un, si bien las pautas eran las mismas para todos, cada uno se fue orientando en distintas cosas, ¿no? Lo que veo que en el caso de ustedes le pusieron más por ahí esfuerzo justamente al análisis de los grafos, ¿sí? Bueno, a procesar justamente las oraciones, a armar grafos, a ver qué surge, ¿sí? Por ahí otros grupos, qué sé yo, fueron más por la parte técnica de probar las distintas herramientas, ¿no? Creo que como fase exploratoria está buena, ¿sí? Porque justamente
todos nos quedamos con un pantallazo muy amplio, ¿sí? En función de cómo avanzó cada grupo. No sé, Agustín, Sebastián, ¿tienen algo más para comentar? Bueno, vos, Seba, Em, sí, también asimismo como la herramienta hace ese grafo con las conexiones, también puede hacer para reconocer las entidades. También te genera un grafo que lo muestra también en una página web. Eso ya es propio de la herramienta ya te genera un grafo y te tira una URL, entonces podés navegar las Claro, entidades. claro. tiene para probar, o sea, como una API web para poder probar de ejemplos que te da Species, que lo tengo también. Ahora la página. Ujú. Las tres herramientas corren en Python, ¿no? Tanto Spacey como NLTK. El resto, acá te da un poco más o menos de como lo que habían hecho los chicos, de dándole un texto, hacia un for y te recorre por las entidades y tiene acá para poder probarlo. Aunque sea para mostrarles algo. Ujú. Perdón, Agus, consulta. Esa es la documentación, ¿no? De Spacey. Sí, es desde la misma página. No sé si alcanzan a ver que Sí, impecable. te lo da un poco así a manera de ejemplo para que veas cómo funciona y tiró el resultado que cada una de las frases, no, de las oraciones, te pone cuáles son los verbos, los pronombres, las organizaciones, fechas y... Y está bueno, porque en realidad, bueno, más allá de que hay nombres propios, Sebastián, Google, yo americano, Freecode, no sé, no sabía que es una organización, pero está bueno porque lo que son fechas no espera una fecha 8 de agosto del 98, no, ahí dice más temprano esta semana, ¿no? Reconoce extensiones que hacen referencia, sí. La verdad que está bueno. Ahí subo un ahí está o... Ahí está. Ahí se ve todo. Creo que era Germán el que había escrito algo. Sí, era para ver que es súper sencillo, lo trabaja. Pocas líneas y bastante claro. Está bueno. A nosotros, por ahí, lo que nos iba pasando cuando estábamos investigando era que todo el tiempo nos recomendaba, bueno, pero esto, en LTK está un poco más, poco flaco en este sentido, por así decirlo, pero te recomendaban siempre Spacey. Siempre decía, no, pero Spacey te lo podría resolver y eso. Parece que estaba bastante buena esta. Y bueno, nada, por algo la habrá elegido también Fede para su laburo. Claro. Una pregunta, en todo lo que estuvieron mirando, investigando, ¿se suelen hacer uso cruzado de herramientas? ¿Qué sé yo? Por ahí haces NER con Spacey, pero haces procesamiento sintáctico con otra herramienta, ¿o no? Una vez que usas una herramienta, haces todo ese pipeline con la misma herramienta. ¿Encontraron algo? ¿Vieron algo? Yo personalmente no vi que se crucen, pero podría Ujú. ser tranquilamente. De hecho, bueno, Fede creo que utilizó varias herramientas, ¿no? O sea, utilizó Spacey como base, pero usó algo de NLTK, contó también. De Stanza no me acuerdo. Pero sí, Me tranquilamente fue lo que sí. parece que. Perdón que interrumpa. Sí, sí. Juntarse, no sé si era con Spacey, y también combinar técnicas
que utilizan las diferentes herramientas. Sí, porque en realidad de la presentación lo que me quedo es con, obviamente, bondades, ¿sí?, de cada una de las herramientas. Justamente de esta última presentación me gustó eso, ¿no? Cómo encontró más temprano esta semana como una fecha, me parece que eso está bueno, más allá del truquito que hicieron de cambiar el punto por la coma, pero cómo se dio cuenta que la misma hacía referencia a algo, sí, eso me parece como muy, muy avanzado, ¿no? El encontrar esas cosas me parece muy, muy bueno. Y después, bueno, la segunda herramienta me parece que trabajaba bastante lo que era el idioma español, puede ser, es más adaptada, está bien. Sí, sí. La primera, bueno, obviamente, que vimos todo el abanico de herramientas que tenía. Pero bueno, nada, qué sé yo, es como una reflexión en voz alta, ¿sí? No sé, Diego, si querés comentar algo. Recién se me desconectó, así que me perdí lo que concluyeron. Pero no, estuvieron buenísimas las tres presentaciones. Me parece mira, que hay que buscar un complemento. Spicy es una de las que está más, me parece que tiene más poderío detrás. Pero bueno, Stanza está hecho por los que están en lo último de investigación sobre el procesamiento del lenguaje natural. Y así que bueno, digamos, las tres en sí están, hay que ir seguir construyéndola, o construyendo sobre eso, ¿no? Está buenísimo el trabajo que hicieron de buscar la relación en esos grafos y las relaciones. Creo que, digamos, en lo que hay que pensar es interesante, es buscar cómo construir o cómo trabajar con estas construcciones, como por ejemplo lo que mostraron los chicos de si aparece la misma o algo por el estilo en la siguiente oración, ¿no? Y ahí hay como patrones, entonces uno puede pensar en qué sé yo, Spicy tiene una idea de matchers, no sé si los que trajeron a Spicy vieron algo por el estilo, entonces pueden definir reglas, ¿no? Reglas sobre construcciones ya en el grafo y las traduce de una forma particular. Y creo que esos conceptos deben estar por otros lados también. Y agrego algo, Diego, ahí. Ese tema que vos hablabas de que cuando se habla de ponerle la misma, se hace referencia por ahí a determinado sustantivo. Esa técnica en particular se llama co-reference resolution. Y creo que está en Spicy. Y que bueno, es eso prácticamente, hacer esas relaciones. Sí, como yo les decía. Perdón, Diego. Yo me iba a decir como los siguientes pasos, pero no sé qué vas a decir vos, Leandro. No, y también lo mismo, iba a pensar en los próximos pasos, ¿sí? No sé, tiramos una moneda, ¿querés arrancar vos? Digamos, esto va a decantar a lo que vamos a ir, ¿no? Que es, digamos, esto tiene un nombre que ahora está medio de moda, pero son los grafos de conocimiento, knowledge graph, que es como una cosa se han unido diferentes ramas, básicamente el procesamiento del lenguaje natural y cuestiones sobre representación de conocimiento más formal en la web semántica. Y lo que vamos a terminar haciendo, lo que queremos buscar es cómo construir el grafo de conocimiento específico para un dominio particular y sobre eso empezar a establecer las entidades y las relaciones. Entonces, va a haber varios procesos para la construcción de ese grafo de conocimiento, que uno tiene que ver con, a partir del texto, detectar las entidades, detectar qué entidades se relacionan por diferentes criterios. Uno puede ser porque comparten un sustantivo, por ejemplo, o porque la relación está dada por el verbo. Un sustantivo se relaciona con otro sustantivo porque hay un verbo que los vincula, o una construcción verbal más compleja. Entonces a partir de eso empiezan a aparecer las entidades y los nodos de las entidades. No son solamente las que puede detectar la herramienta particular de procesamiento de texto, ¿no? Son las entidades que son de interés para el dominio. Algunas entidades tal vez no son de interés para el dominio, pero lo que va pasando es que se van construyendo un grafo a partir de las entidades, a partir de relaciones. Esas relaciones se relacionan con diferentes palabras en particular, y sobre eso se va construyendo diferentes cosas. Por ejemplo, ponerle una identificación más certera a las entidades, ponerle una semántica a las relaciones, ponerle restricciones a las relaciones.
vincular una representación de conocimiento con esa que está apareciendo para que tenga sentido. Bueno, no, esos son los diferentes pasitos. Si les parece, lo que podemos hacer es la próxima vez, yo les puedo empezar a contar sobre la teoría que hay detrás de los Knowledge Graph. Y ustedes, si quieren, mientras tanto, pueden ir chusmeando o googleando, ya tienen palabra clave, es construcción de Knowledge Graph con Python, si quieren, como para ver, y vinculando con las herramientas que estuvieron exponiendo. Y no tiene que ser necesariamente la herramienta que vieron, ¿no? Ahora empieza a mezclarse, pero digamos, para ese lado vamos. No digo que es como seguir con el mismo dominio, un poquito más fierrero, porque hay que empezar a pensar cómo programar y ver cómo está programado. El próximo encuentro yo les doy un marco Pantallazo. teórico un poquito más. Sí, el marco teórico que hay detrás de- de lo que tiene que ver con las construcciones de los Knowledge Graph. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que una cosa es el marco teórico y después todas las estrategias que se pueden buscar para determinar bien las entidades que hay. ¿Cómo saber si las entidades que hay son ahí entró Waldo. ¿Cómo saber si las entidades que hay son las que tienen sentido para nuestro dominio? ¿Cómo sacar el ruido para que no haya dos nodos que hablan de la misma entidad? O saber que son cosas diferentes y se escriben parecidas. No sé, por ejemplo, Beatles, ¿no? Está la banda y está el insecto. Bueno, ¿cómo darse cuenta cuál aparece? Lo mismo con las relaciones, ¿no? Cuáles relaciones empiezan a tener sentido y cuáles no. Bueno, para eso, digamos, hay para cada cosa diferentes técnicas. Eh, y cada técnica tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y sus limitantes también. Algunas pueden tener más procesamiento, otras menos. Es necesario buscar otras cosas. Así como, por ejemplo, está WordNet, que es uno de los repositorios de palabras estandarizados más conocidas. Hay otras fuentes donde se estandariza las entidades, ¿no? Que Wikidata es una de ellas. Eh, bueno, y se combina una con la otra. Bueno, ahí va a ser un mundo en el que yo no, digamos, vamos a tener que explorar, bueno, nuestro desafío es limitar las entidades que detectamos. Bueno, vamos a ver qué estrategia usamos y ver cómo nos sale. Ahí yo digamos, empieza mi parte de desconocimiento, que estos proyectos me gustan porque es en los que voy avanzando y aprendiendo, ¿no? Así que bueno, medio que esos son los pasos, como para que, digamos, tengan cosas que son interesantes para ver dónde se usan, ejemplos donde aparecen estos de los grafos de conocimiento. Y bueno, uno de los más famosos es Siri. No sé si conocen al asistente de Sí, iPhone. sí. Bueno, Siri tiene como diferentes, digamos, ahí lo que mezcla es poder procesar las indicaciones por voz a un texto fiable y ese texto poder entender a qué entidad se refiere. Entonces, para eso tienen indexados un montón de bases de información, entre ellas tiene Wikidata indexada, tiene indexadas las películas, ¿cómo es? Las canciones de iTunes, con los géneros y cosas por el estilo. Entonces, después tienen que ver cómo vincular las entidades de iTunes con las de Wikidata para saber cuáles son las mismas, cuáles son diferentes. Digamos, son cosas que se usan ahora para poder vincular básicamente un dominio de conocimiento y sobre eso poder hacer consultas. Así que bueno, vamos para... en ese mundo está metido lo que tiene que ver con lo que queremos hacer en general. Bueno, así que la próxima reunión, mientras tanto ustedes pueden ir buscando Knowledge Graph, es la palabra clave, va a estar más en inglés las cosas, van a estar en inglés. Va a haber un montón de cosas, pero bueno, si quieren ir chusmeando y después en la próxima vez yo voy como tratando de darle eso, cuál es el marco teórico que hay en eso.
Diego, y pregunto, ¿la próxima cuándo sería? ¿En 15 días, por ejemplo? ¿Qué Yo fecha creo que te 15 parece, días les puede ser parece? eh, un buen tiempo y mientras tanto los Ujú, chicos pueden seguir explorando, digamos, eh, ujú, con las cosas que tienen las herramientas porque tienen un montón de cosas para ver. Qué sé yo, bueno, uno de los desafíos me parece que tienen interesante para ver es cómo customizar o combinar el diccionario, no sé, de entidades en las diferentes opciones. ¿No? Porque dice, bueno, Stanza no se puede customizar, pero Stanza es código abierto. ¿Cómo uno va a poder customizarlo si tenés el código? Extenderlo. Bueno, por ahí no es tan sencillo, ¿no? Pero ujú, eh, ujú. bueno, pero son, me parece, desafíos interesantes, a ver cómo combinarlo con otro, con otro, no sé si otro diccionario de entidades, pero bueno, que uno puede detectar sus entidades propias, ¿no? Ujú. No sé qué opinan. Eh, sí, está. Para mí está bueno. Creo que igual lo había comentado algo la última vez. Creo que lo llamó mapa de conocimiento, si no me equivoco. Yo lo googleé como mapa de conocimiento en su momento, me acuerdo, y no había encontrado mucha data. Pero porque también lo googleé en español. Pero sí, creo que venía por ese lado. De la web semántica, el nombre con el que se conoce es Knowledge. grafo de conocimiento. Es probable que en cada comunidad tenga diferentes nombres, ¿no? Algo que nos pasa a los informáticos y a los informáticos que hacemos ciencia es que le ponemos nombres nuevos a cosas viejas. Entonces, arrancamos con cosas, esto está re buena, qué sé yo, y hace 20 años, 20 años. 40, 70 años que se está haciendo lo mismo, ¿no? Eh, bueno, qué sé yo, no sé, hay mil ejemplos, ¿no? El Don't Repeat Yourself, por ahí vieron que en muchos libros cool o revistas está el Dry Development y qué sé yo. No sé si alguno lo vio. DRY. Ujú. No, la verdad que no. Bueno, lean algún blog entonces. Bueno, si se ponen a ver los blogs de los desarrolladores cool, de las empresas cool y qué sé yo, ese es un término que aparece muchísimo. Y nada, ese término lo conocemos de hace 70 años, que es cohesión y acoplamiento, ¿no? Claro. Pero Dry es más cool, y así Ujú, podemos ujú. seguir con un montón de cosas. Bueno, el Longish Graph es medio nuevo el término, pero lo que está atrás no es nuevo. Eh, pero bueno, así lo encuentran ahora, ¿no? También búsquenlo con lo que Claro. está de moda. Yo había encontrado una página que se llama BabelNet, que es como que vos pones una palabra así y tiene muchos conceptos. Y es como que, bueno, te aparece una, por ejemplo, yo busqué casa y me aparecía casa y me aparecía todo como una rama de otros nodos. Y cliqueabas en otro nodo y te aparecía otra rama de otros nodos y así se iba relacionando todo. Estaba, es como medio, tenía muchas cosas muy raras, pero nada, si bien paso el link, no sé si es exactamente esto, pero me pareció copado. No entendí mucho lo que estaba viendo, pero Ujú. No, pero es está así. bueno que compartas, sí, obviamente pasar el link, pasar el grupo y está bueno, ¿no? Todo lo que encontramos, compartirlo, ¿sí? Aparte tiene una interfaz bastante gráfica como para ver de lo que estamos hablando, por ahí está piola para entenderlo. Ujú. Ujú. Perfecto, Bueno, perfecto, sí, sí. Ujú. miren, ese es semántico, tiene Sparkwell y todo eso. Buenísimo. Pido disculpas por haber entrado tarde, veo que ya están terminando la reunión, pero bueno, la otra demoró muchísimo más de lo que se esperaba. Bueno, Igual grabamos, así que después paso sí, es decir, Diego, vi que la el estaban videito. grabando, así que después pasaron el video, así vemos de qué se habló. No, un simple comentario, como quieran. Si quieren, en este proyecto le damos un nuevo nombre, pero en el fondo siempre hay un grafo. La pregunta es qué hay que hacer sobre ese grafo, para responder todas las preguntas. Sí, sí, va por ahí. Era eso. Ujú. Bueno, entonces medio que en 15 días nos reencontramos. Este es el horario que más o menos cuadra, ¿no? Por ahora.
impecable. Sí, sí. Yo por ahora sí. Bueno, Perdón si compliqué las cosas con el horario. Disculpa. no llores, Nicolás, no llores. Yo te cargo. Dormimos un poco más también. Bueno, genial, Creo que gente. es el horario en que se empiezan a levantar todos, así que sí, me parece que es el mejor horario. Acá hay una materia, viste, que te ponen las consultas de 10 a 11:30, entonces Claro. venimos jugados. Sorprendo si vale, no. Está bien. 6:30 me levanté, 6:30, así que ¿saben qué? Con estos comentarios podemos hacer muchas cosas. Corta. Bueno, gente, yo ya me tengo que rajar, así que bueno, genial. Suerte. No. Chau. Excelente laburo, chicos. Nos vemos en 2 semanas. Nos vemos.